I won't take. Descripción. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se caracteriza por la existencia de movimientos involuntarios repetidos y sonidos incontrolables que se llaman tics. Los síntomas y la intensidad de estos varían mucho de una persona a otra, pero en la mayoría de las ocasiones la sintomatología es moderada. Los primeros síntomas del síndrome de Tourette se observan casi siempre a partir de la niñez, iniciándose generalmente entre los 7 y 10 años de edad. Recibe su nombre por Georges Gilles de la Tourette, quien fue el primero en describir este trastorno en 1885. Personajes tan célebres como Napoleón, Molière, Pedro el Grande y Mozart, quien además de sus tics motores escribía garabatos, lo que se conoce como copografía, tuvieron que convivir con sus tics. Puede afectar a cualquier grupo étnico. Es más frecuente en los hombres en una proporción de 4:1. La prevalencia de este síndrome se calcula en 2% de la población general, que puede ser una estimación conservadora, debido a que muchas personas con tics muy leves pueden no ser conscientes de ello y nunca buscan atención médica. Aunque la causa del síndrome de Tourette es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro, incluyendo los ganglios basales, lóbulos frontales y corteza cerebral, los circuitos que hacen interconexión entre esas regiones y los neurotransmisores, dopamina, serotonina y norepinefrina, que llevan a cabo la comunicación entre las células nerviosas. Dada la presentación frecuentemente compleja del síndrome de Tourette, la causa del trastorno seguramente es igualmente compleja. Investigaciones genéticas sugieren que el síndrome de Tourette es hereditario de un modo dominante y que el gen o los genes involucrados pueden causar un rango variable de síntomas en los distintos miembros de la familia. Una persona con síndrome de Tourette tiene una probabilidad del 50% de pasarle a uno de sus hijos el gen o los genes, aunque la enfermedad puede pasar desapercibida. Síntomas. Los síntomas pueden fluctuar desde movimientos menores, casi imperceptibles, como gruñidos, aspiración de aire por la nariz, tos, hasta movimientos y sonidos, vocalizaciones, continuos e incontrolables. Hay dos categorías de tics, simples y complejos. Los tics simples son movimientos repentinos, breves y repetitivos, en los cuales están involucrados un número limitado de grupos musculares, parpadeo, ceñir del entrecejo, sacudir la cabeza, etc. Los tics complejos son patrones de movimientos específicos que abarcan varios grupos musculares: saltar, olfatear, tocar la nariz, tocar a otras personas, gritar obscenidades involuntariamente, coprolalia, repetir constantemente las palabras de los demás, ecolalia, repetir patológicamente en forma continua una palabra o frase, palilalia, o conductas autorrutilantes, tales como golpearse la cara o morderse los labios. Los tics empeoran bajo circunstancias de estrés y mejoran cuando la persona está relajada o absorta en una actividad. En la mayoría de los casos, los tics disminuyen notablemente mientras se duerme. En ocasiones, pueden reprimir sus tics a corto plazo, pero el esfuerzo es enorme, la tensión es muy alta y termina escapándose el tic. Es muy característico que las personas con estos tics a menudo buscan un lugar retirado donde dar rienda suelta a sus síntomas después de haberlos estado aguantando durante las horas escolares o de trabajo. Los tics van y vienen con el transcurso del tiempo y varían en el tipo, frecuencia, sitio y severidad del tic. Los primeros síntomas generalmente aparecen en la cabeza y el cuello y pueden progresar hasta incluir los músculos del tronco y las extremidades. Los tics motores generalmente preceden el desarrollo de los tics vocales y los tics simples a menudo preceden los más complejos. La mayoría de los pacientes presenta la máxima severidad de los tics durante los primeros años de la adolescencia
y van mejorando al avanzar hacia la fase más tardía de la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Aproximadamente el 10% de los afectados presenta un cuadro progresivo o incapacitante que persiste hasta la mayoría de edad. Agustín Arenas tiene 14 años y sufre de una enfermedad de tic. ¿Desde cuándo tienes esta enfermedad tú, Agustín? Desde entre los 6 y los 7 años. Tú tienes un coeficiente intelectual completamente normal. Claro, Has ido claro. vas al colegio, a la escuela, ¿verdad? Iba, claro, iba. ¿Hasta qué curso llegaste? Hasta sexto, hice 2 quintos y 2 sextos. Por ejemplo, el pico hice yo hasta quinto, hice lo hice completo. Después, el quinto lo hice, el primer quinto lo hice hasta la mitad. Y después no, tuve que hacer nuevamente el quinto y lo hice perfectamente y pasé al sexto. Después el sexto, desde hasta mitad del sexto no hay, y después tuve que hacer sexto de nuevo. ¿Y qué tal eran tus notas? Muy bien. ¿Sí? No, muy bien. Oye, ¿y qué te gusta hacer a ti? Gusta hacer cualquier cosa, porque se me venga a la mente lo hago. Lo que se me venga a la mente. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta ver Lo que más me gusta, pero lo más que me gusta desde que pude escribir, es la escritura. Nada más lo que me gusta. Ah, ¿te encanta escribir? No me encanta escribir, se lleno cuadernos, blog, no sé, papel que encuentre lo lleno de escritura. ¿Y qué es lo que escribes, por ejemplo? Copio cualquier cosa, un libro y lo copio. O también, pues, con chetumales. También, por ejemplo, veo una película yo, ¿Sí? y entonces veo el argumento y lo memorizo y lo hago, ¿sabes? Y lo escribo en el papel yo. Pero esos distintos personajes y distintos argumentos. Pero eso sí que eso sí que con la misma acción, pero distinto argumento y distintos personajes. Ya. Por ejemplo, la guerra, igual de guerra, con la misma, claro, o sea, siempre la misma acción. No importa la acción, pero distintos personajes y distintos argumentos. Eso Ya. me gusta más escribir. Oye, ¿y ese tic a ti te viene, cuando estás nervioso, te viene más? Cuando estoy muy nervioso, más agitado que estoy agotado. Cuando no quiero estar en una parte, me pongo mucho más nervioso. ¿Y ahora estás nervioso? No tanto, un poco nomás. ¿Por qué estás un poco nervioso? Bueno, porque es la primera vez que salgo en película. Ah. Oye, ¿te va a gustar verte en la tele o no? Mucho. ¿Sí? Porque es la primera vez que salgo. ¿Ah, sí? Se parece que era la segunda vez. Ah, La otra vez yo cuando estaba en Conchalillo, vayamos a un cerro yo ahí. A un cerro estaba el canal 7 y las cámaras del canal 7 parece. ahí quedaste. ¿Se acuerdan ustedes? No me acuerdo. Yo estaba en una cámara roja, yo salí y estaba en una cámara roja, ahí estaba. Canal 7 está, decía cámara número 1, dice ahora. Oye, ¿dónde vives tú? En Población Villa del Valle, pasa 6, 24, 70. Cuéntame una cosa. ¿Dónde vives tú? Bueno, yo vivo en Independencia Bajo por Salvadores, Pico Concherón, por la población Villa del Valle. Ya. Pasaje 6, número 24, 70. ¿Tú tienes padres? ¿Papá, mamá, hermanos? Papá, mamá y madre. ¿Cuántos hermanos tienes? 2 más de uno en la casa. ¿Son No. ¿Son mayores? Yo soy mayor, mi hermano el segundo y mi hermana es la tercera. ¿Y tú los quieres? Mucho. ¿Sí? Pero lo único, a mi hermano no lo quiero cuando pelea nomás conmigo. Ah. Pero a veces ahí pero cuando pongo la guardia y empieza a pelear. Porque es muy peleado ahí conmigo. ¿Sí? Por eso yo quería venir, yo quería venirme a este hospital. Ah. Porque allá la paso pero muy peor, no con mis padres por ejemplo, sino con mi hermano, la paso muy peor yo. Ya. La paso mal. Normalmente, la diagnosis se realiza observando los síntomas y con una evaluación de la historia familiar. Para poder dar un diagnóstico de síndrome de Tourette, los tics motores y fónicos deben estar presentes por lo menos un año. No hay pruebas de laboratorio que puedan diagnosticar el trastorno, y estas solo se realizan para descartar otras enfermedades. El diagnóstico se demora con mucha frecuencia aún después del comienzo de los síntomas, ya que muchos médicos no están familiarizados con el trastorno, por lo que los niños no son entendidos en el colegio, en la casa, etc. Los padres, el resto de la familia y los amigos, al no conocer la enfermedad, pueden atribuir los tics u otros síntomas a un problema de tipo psicológico, aumentando de esta manera el aislamiento de quienes tienen este trastorno. Como los tics pueden aumentar o disminuir en severidad o incluso estar ausentes, el diagnóstico puede ser complicado. ¿Cuál es el pronóstico
Aunque no existe una manera de curar el síndrome de Tourette, la enfermedad mejora en muchas personas en la etapa más tardía de la adolescencia y después de los 20 años. Por lo tanto, algunos individuos pueden llegar a estar libres de síntomas y poder prescindir de medicamentos para atenuar los tics. Aunque el trastorno generalmente dura toda la vida y es crónico, no es una enfermedad degenerativa. Las personas con el síndrome de Tourette tienen expectativas normales de vida. El síndrome de Tourette no disminuye. Muchas personas con el síndrome de Tourette experimentan problemas adicionales de neurocomportamiento, incluyendo la falta de atención, hiperactividad e impulsividad, y dificultades relacionadas con la lectura, escritura y aritmética, además de síntomas obsesivo-compulsivos, tales como pensamientos intrometidos, preocupaciones y comportamientos repetitivos. Por ejemplo, la preocupación por la suciedad y los gérmenes puede asociarse con el lavado repetido de las manos, y la preocupación por la posibilidad de que ocurran cosas negativas puede asociarse con comportamientos ritualistas, como contar, repetir, ordenar y acomodar. Las personas que padecen del síndrome de Tourette también padecen de problemas de depresión, trastornos de ansiedad y otras dificultades para llevar adelante sus vidas, las que pueden estar o no relacionadas directamente con el síndrome de Tourette. Si se considera la gran cantidad de posibles complicaciones, las personas con el síndrome de Tourette pueden vivir mejor si reciben tratamientos médicos que incluyan una amplia gama de modalidades terapéuticas. Yo tenía 11 años, a punto de cumplir 12, y recuerdo aquella imagen en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y el doctor pues nos lo dijo, ¿no? Su hija padece este trastorno, el síndrome de Tourette, y no hay cura de momento para ello. Y mi madre llorando, nos pusimos a llorar, pero a ver, es que cualquiera se hubiera puesto a llorar. En el colegio lo pasé muy mal. Actualmente Mar tiene 20 años. Ha decidido volver a la escuela después de haber tenido que dejar los estudios en el bachillerato debido a que sus tics vocales eran un problema para la clase. Los que como Mar padecen el síndrome de Tourette los tienen fónicos y motores a la vez y condicionan enormemente su vida. A mí me cuesta memorizar. Yo tengo tics fónicos y yo creo que a veces sí que distorsiona el ritmo de la clase un poco. Estos enfermos tienen muchos altibajos emocionales, así como un importante desgaste físico debido a los movimientos bruscos y descontrolados de sus tics, que tienen que soportar toda la vida. Las personas que padecen esta enfermedad tienen exceso de dopamina, que es un neurotransmisor cerebral. Algunos enfermos presentan también cuadros obsesivo-compulsivos. Las obsesiones, más que deprimirme, me molestan mucho. Yo creo que a veces me han llegado a incapacitar. Porque esto lo tenemos un poco los Tourettes, que tenemos una, no sé si decirlo obsesión, pero que desconfiamos un poco de la gente, porque nos han hecho tanto daño. Oliver Sacks, después de observar durante 20 años a muchos Tourette, cree que el síndrome no es solo una enfermedad, sino un modo de ser para muchos individuos. Mar se ha descubierto actriz interpretando a otros personajes. Sus tics desaparecen cuando sube al escenario. El teatro, lo descubrí gracias a mi madre. Para mí el teatro es que es tan bonito, tan importante, y puedes estar en la piel de otra persona. Y vamos, es que yo en el escenario no soy la Mar, soy otro o otra. He encontrado un grupo de personas maravillosas, el grupo de teatro El Tranvía del Foment Mataroní. Cuando estoy en el escenario es que hasta yo me sorprendí, ¿no? Cuando lo descubrí, que claro, yo me notaba un día, hicimos una obra, un ensayo, y yo no tenía ningún tic. Y digo, qué raro, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Y es como un cambio de chip. Es como si fuera mágico. Es como si la enfermedad no hubiera existido nunca.
Fernando también fue diagnosticado a los 11 años. Es informático, pero acabar los estudios le ha costado el doble que a otro. Indudablemente te cuesta más que a los demás, ¿no? Simplemente leer un libro, si tienes que estar girando la cabeza hacia un lado cada 2 por 3, te pierdes en cada línea y eso te lleva a la desesperación, a decir, bueno, lo dejo ya y que no puedo más, ¿no? Fue de dejar la universidad, empezar a trabajar y la cosa ha ido bastante bien. El tener una responsabilidad, el, no sé, sentirte un poco más seguro. Aunque los tics no son de origen emocional, aumentan según la situación anímica y sobre todo en los lugares públicos. Siempre me veo en sueños, me veo sin mi enfermedad y yo creo que es porque realmente no querría tener esta enfermedad. Lo que no puedes hacer es hundirte, es muy duro al principio, pero siempre tienes que ir para adelante, ¿no? Y vivir de ilusiones y que te motive algo, ¿no? ¿Cómo se trata el síndrome de Tourette? Debido a que los síntomas del tic no siempre producen discapacidad, la mayoría de las personas con síndrome de Tourette no requieren de medicamentos para controlar los tics. Sin embargo, existen medicamentos efectivos para aquellas personas cuyos síntomas interfieren con su funcionamiento diario. Los medicamentos que han demostrado ser más útiles de manera consistente para controlar los tics son neurolépticos. Existen varios, pero algunos son más efectivos que otros. Por ejemplo, el haloperidol y el pimoside. Desgraciadamente no existe un solo medicamento que sea efectivo para todas las personas con síndrome de Tourette, ni tampoco uno que elimine completamente los síntomas. Además, todos los medicamentos producen efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios de los neurolépticos pueden manejarse iniciando el tratamiento gradualmente y reduciendo la dosis cuando se producen efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes de los neurolépticos incluyen la somnolencia, el aumento de peso y el embotamiento cognitivo. La psicoterapia también puede ser útil. A pesar de que el síndrome de Tourette no es causado por problemas psicológicos, la enfermedad sí puede producirlos. La psicoterapia puede ayudar a las personas con el síndrome de Tourette a adaptarse mejor a su trastorno y a manejar los problemas sociales y emocionales secundarios que a veces ocurren. Recientemente, tratamientos específicos como modificar el comportamiento, incluyendo la capacitación para ayudar al paciente a tomar conciencia del problema, y capacitación en la cual se le presenta al paciente otras alternativas, como por ejemplo enseñar al paciente a moverse en forma voluntaria, respondiendo a un impulso premonitorio, han dado buenos resultados en pequeños estudios controlados. Los Institutos Nacionales de la Salud actualmente financian investigaciones a mayor escala con la esperanza de que se puedan obtener resultados más concretos. Aunque los niños con el síndrome de Tourette a menudo se desempeñan bien en la sala de clases normal, algunos problemas con el aprendizaje, el déficit de atención con hiperactividad, síntomas obsesivo-compulsivos y frecuentes tics tienden a interferir gravemente con su rendimiento académico o la integración social. Luego de ser sometidos a un examen exhaustivo, los estudiantes deberían ser colocados en un entorno educacional que satisfaga sus necesidades individuales. Los estudiantes pueden necesitar profesores particulares, clases especiales o muy pequeñas, y en algunos casos, escuelas especializadas. Todo estudiante con el síndrome de Tourette necesita un ambiente tolerante y compasivo que lo anime a trabajar al máximo de su potencial y que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a sus necesidades individuales. Este ambiente puede incluir un área privada para el estudio, rendir exámenes fuera de la sala de clase normal, incluso exámenes orales en aquellos casos en que los síntomas del niño interfieren con su habilidad
para escribir. Los exámenes sin límites de tiempo reducen el estrés para los estudiantes que padecen del síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. Yo actuaría en función de un niño que tiene y que requiere ciertos elementos que respeten su diversidad. Primera cosa. El primer punto es especializarse claramente en qué consiste un síndrome de Tourette. Segundo, qué necesidades tiene ese niño, ¿ya? Necesidades específicas y necesidades amplias. Y sobre eso generar planes de trabajo que significan respetar su diversidad. Aquí no hay una mirada protectora, aquí hay una mirada de desafío, en el sentido de que el estudiante puede desarrollar sus potencialidades a pesar de que tenga ciertos elementos que debe ir superando día a día. ¿Verdad? Y eso significa trabajar en conjunto con otros profesionales, de manera que él esté en un ambiente de seguridad, en un ambiente afectivo y en un ambiente también de exigencia que le permita desarrollar sus potencialidades. En el caso de que usted tuviera un alumno con este síndrome, ¿habría una forma especial de evaluarlo? Las evaluaciones, por eso te digo, va a depender un poco de las necesidades que tenga el estudiante, ¿ya? Yo no hago la diferenciación frente a un síndrome necesariamente. Todos necesitamos evaluaciones diferentes que tengan que ver con nuestras competencias y habilidades. Sería muy negativo evaluar a un niño, por ejemplo, en expresión oral, siendo que le puede costar una serie de elementos y le puede costar esa expresión oral y yo lo voy a estar evaluando. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Uno cuando evalúa tiene que preguntarse, ¿qué estoy evaluando? ¿Por qué estoy evaluando eso? ¿Qué es lo justo evaluar en cada uno de nosotros? Cuestión que no se hace mucho. Nosotros tendemos a la homogeneización que no respeta para nada la diversidad de las personas. En psicología tenemos que tener una mirada diferente. ¿Ya? Y la mirada diferente es conocer las problemáticas y conocer las virtudes de los sujetos y sobre ello generar planes de trabajo y eso significa también planes evaluativos. Ok, gracias. ¿Vamos? Ya. Un alumno con síndrome de Tourette. Yo creo que hay distintas manifestaciones de Tourette, ¿cierto? Lo más extremo puede ser que alguien que tire garabato y que tienen varios actos así físicos que se manifiestan en una persona. Entonces, mientras que uno no está interrumpiendo la aula de enseñanza, no tengo mucho perjuicio sobre ese síndrome, porque no creo que sea algo que manifieste de una manera tan invasiva que se desorden toda la sala, la enseñanza. Entonces para mí no es un síndrome así que tiene mayor efecto en términos del ámbito de una clase. ¿Y usted cree que habría una forma especial de evaluar al alumno? Yo creo que la mejor manera de reconocer ese síndrome es como viendo el nivel de comodidad que tiene la persona expresando en su área, o sea, en su manifestación. Entonces yo tenía un amigo que siempre le daba garabatos, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos en fila y empezaba a tirar garabatos. Y yo ayudaba tirando otro garabato para como mostrar como solidario con ese comportamiento. Entonces uno tiene que saber cuál es el límite del alumno para decir que, bueno, expresamos toda una manifestación, ¿cierto? Porque en el fondo incorporándolo se genera como una situación de aislación o de como marginación. Entonces, incorporando la sala y sus manifestaciones del síndrome, súper. Ya, gracias.